Hola, buenas tardes. Hoy estamos aquí en Marbella por la celebración del segundo encuentro provincial de blogs educativos de la provincia de Málaga. Hemos estado toda la mañana trabajando en torno a la utilidad, al uso, al valor de los blogs educativos. Y en esta presentación, esta mañana, hemos conocido a una maestra de educación infantil que nos ha mostrado su blog. Desde pequeñito crece el arbolito. La dirección es http://desdepequeñito.blogspot.com. A través de su blog, ella nos ha contado qué entiende por educación infantil, nos ha contado sus muchos proyectos, nos ha contado cómo sus estudiantes, sus chicos y sus chicas de educación infantil participan en la vida de la escuela. Os voy a presentar a Eva Espigares, que es del CEIP El Tomillar de Arroyo de la Miel, en Málaga. Hola, Eva. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Bueno, Eva, cuéntanos qué es para ti trabajar en educación infantil. Ya sabes que ahora hay esta polémica de si la educación infantil es una etapa asistencial o es una etapa realmente educativa. ¿Qué entiendes tú por trabajar en educación infantil? ¿Cuáles son tus propósitos en esta etapa? Y también cuéntanos cómo trabajas tú de manera cotidiana en la clase. Cuéntanos de dónde surgen estos proyectos que nos has contado hoy tan estupendos. De acuerdo, mira, lo primero que tengo que decirte es que la educación infantil para nada es una etapa asistencial, como antiguamente se creía. Yo creo que ya cada vez existe más conciencia de que es una etapa totalmente educativa, independiente del resto, y la importancia que tiene para conseguir pues, la autonomía y el pensamiento autónomo de los niños, ¿no? Entonces, ¿cómo empezó a surgir esto? Pues yo llevo 21 años trabajando como maestra, entonces yo al principio no trabajaba así, yo trabajaba pues con los libros de editoriales, de fichas. Totalmente respetable el trabajo de cada uno, por supuesto, pero yo sentía que había diferentes formas, que había otras cosas que se podían hacer con los niños para que fueran más protagonistas, que al fin y al cabo es de lo que se trata, y para que fueran más autónomos. Entonces, yo en la carrera no aprendí a trabajar por proyectos, ni siquiera lo de los rincones. Cuando yo estudié hace ya 20 y tantos años, pues no se hablaba entonces en la facultad de eso, ¿no? En la escuela universitaria. Y pues poco a poco fui leyendo cositas, interesándome por determinadas personas que trabajaban así, hasta que un día me lancé y dije, pues yo quiero trabajar así por proyecto, dejar el libro, no los libros, que en la clase tiene cabida todo tipo de libros, por supuesto, pero sí los libros de editoriales de ficha, ¿no? Entonces dediqué un año entero a formarme, pero haciendo cursos, encuentros, iba a conferencias fuera de la provincia, fuera de Andalucía incluso. Entonces iba al centro de profesores, donde me asesoraron mucho, en el centro de profesores de Málaga. Y allí me iba cada día a leer un libro de la biblioteca. Entonces ahí fui aprendiendo un montón, entrando en foros de compañeros, en páginas web de otros compañeros, en blogs. Y a partir de ahí fui aprendiendo, pero claro, tú sabes, tienes la teoría, pero hasta que no te lanzas a la práctica no ves realmente cómo se trabaja así. Entonces un año decidí lanzarme y a partir de ahí pues empezar a trabajar por proyectos. Y desde que empecé, desde luego, nunca jamás me he arrepentido. ¿Cómo surge? Pues ya te digo, trabajando al principio con niños, siempre tiene la cosilla de que eso, que se pueden hacer otras cosas y entonces te lanzas. Y cómo se trabaja en el día a día con los proyectos, pues realmente requiere mucho trabajo, mucho compromiso por nuestra parte y mucho tiempo extra. Entonces tienes que estar absolutamente seguro de lo que estás haciendo. Además, muchas veces te mueves contracorriente, digamos, porque a lo mejor el resto de compañeros no trabaja así, porque aunque haya coordinación en el ciclo, tú estás haciendo algo diferente, entonces te pueden encontrar con problemas y te los encuentras, de hecho, ¿no? Tanto o sea, yo no con compañeros, pero sí muchas veces pues más arriba, ¿no? Entonces, bueno, pues si tú tienes las ideas claras y la ley te acompaña al fin y al cabo, pues tienes que tirar para adelante, desde luego, y nadar contracorriente, que siempre se sale bien, ¿no? Muchas dudas, como siempre, ¿no? Porque siempre tenemos dudas, pero estoy encantada. Entonces trabajamos por proyectos donde los niños se implican muchísimo, las familias también se implican mucho, yo me implico, todos estamos motivados y entonces pues eso llega mucho más, ¿no? Entonces los niños lo que hacen es vivir realmente lo que aprenden, no es solamente pues rellenar las fichas y hacer una serie de cosas que se hacen tradicionalmente, que repito, es totalmente respetuoso, hay que respetarlo, ¿no? Pero que no deja de cortarlas al fin y al cabo, ¿no? A la creatividad, a la imaginación, a la autonomía y a desenvolverse por uno mismo, ¿no? Entonces, trabajamos diferentes proyectos en el aula, siempre yo observo a ver las cosas que les interesan a los niños, otras veces te lo dicen ellos, entonces a partir de ese interés que tienen, pues surgen estos proyectos. Otras veces determinados proyectos los decido yo, digamos, porque imagínate, hemos hecho este año uno de Kandinsky,
con lo cual los niños te van a decir nunca, yo quiero aprender cosas de Kandinsky, ¿no? Porque entre otras cosas no saben quién es. Pero tú ves que tienen interés en el rincón de la plástica, les gusta mucho hacer pintura, les gusta mucho interesarse por todo lo que son los colores, el arte, la pintura, todo esto que les gusta tanto a ellos. Y entonces yo pienso, bueno, podemos hacer un proyecto sobre este señor que fue el precursor del arte abstracto, pues venga, vamos a introducirlo. Y en un principio piensas que a lo mejor no va a ser así muy cercano a ellos, que a lo mejor no se van a motivar, pero te sorprendes porque no solamente acabamos conociendo todos a Kandinsky, pero la familia, los niños, yo, todo el mundo implicadísimo. En casa preparan trabajos, traen pequeñas investigaciones que hacen allí, aportan cosas a las familias, vienen las familias a contarnos cosas. Entonces es una cosa, un trabajo de todos y realmente muy agradable y estupendo. Yo es cierto que le dedico muchas horas a mi trabajo, siempre he dicho que ser maestra, además de ser mi profesión, es también mi hobby, y es cierto porque es que le dedico muchísimas horas, pero estoy encantadísima. Y hemos visto hoy en tu blog proyectos sobre Mozart, proyectos sobre Kandinsky, como el que comentabas, hemos visto proyectos en los que los chicos y chicas eran actores. ¿Qué importancia tiene la creatividad en el trabajo en educación infantil? ¿Qué importancia le das tú al proceso creativo, al proceso artístico en educación infantil? ¿Por qué es importante? ¿Por qué este tipo de temas son los que tú has elegido? Bueno, este año surgió así porque pensamos en el ciclo, a las personas que trabajamos así por proyectos, pues decidimos darle un papel muy importante a la cultura. Entonces dijimos, vamos a acercarlo a un músico, a un escritor, que ahora vendrá Juan Ramón Jiménez, el próximo proyecto, a un pintor, a alguna ciudad, algún arquitecto, en fin. Y entonces, pues, lo bueno, como digo, de trabajar por proyectos es que se desarrolla efectivamente la creatividad y es que además dan la oportunidad a los niños de que ellos tomen las riendas de cómo va funcionando el proyecto, porque tú en un principio te marcas un objetivo, quieres trabajar unos contenidos, pero es que esto luego se va modificando en base a la oportunidad que tú les das a ellos de eso, de traer información de casa, de que las familias se impliquen. Entonces, lo que empieza siendo de una manera, luego acaba creciendo o tirando por otro lado distinto, precisamente porque lo hacemos entre todos, ¿no? Porque no es una cosa que yo tengo desde el principio, así es y así lo vamos a hacer, ¿no? Sino que yo tengo mis ideas, mis rasgos generales de lo que quiero tratar, pero luego realmente eso se va abriendo y al final no sabes cómo va a acabar. Entonces, la creatividad, desde luego, es esencial desarrollarla en un niño y muchas veces se nos olvida eso, de la importancia que tiene pues la originalidad, la autonomía y darles la oportunidad de eso, de ir creciendo y de no cortarle las alas en ningún momento, ¿no? Sino que es que son niños y ahora es cuando tienen toda la posibilidad de eso, de abrir la mente, ¿no? Y porque es que hay tantas cosas que se pueden hacer, ¿no? Que muchas veces no nos damos cuenta de eso, de que lo que estamos haciendo es cortar. Me ha parecido ver en los proyectos que tú nos has presentado, pues un planteamiento constructivista muy claro. Frente a los que defienden en educación infantil una manera de trabajar la lectura o la escritura, pues mucho más estructural, repeticiones, conciencia fonológica, conciencia fonémica, el texto a través de unas estructuras muy repetidas, pues el constructivismo plantea un modo de trabajo distinto, que es el que hemos visto en tus proyectos. ¿Qué resultados son los que tú has obtenido? ¿Tú estás satisfecha con cómo se están incorporando tus chicas y tus chicos en educación infantil a la lectura y a la escritura? ¿Crees que en ese cambio que tú antes comentabas que ha habido en tu vida profesional, entre ese antes y después, realmente ha ido a mejor la incorporación a la lectura y a la escritura? ¿O en este momento crees que hay que revisar algo? ¿Podemos hablar un poquito sobre lectura y escritura? Por supuesto. Además es un tema que siempre preocupa mucho el infantil. Efectivamente, antes, yo también lo he hecho, pues he trabajado en la lectura y la escritura, pues no la cartilla exactamente, porque nunca me ha gustado la cartilla, pero sí de una forma como muy tradicional. Los niños aprenden, los que pueden aprender, efectivamente, porque hay niños que no están preparados todavía y no lo consiguen, y no pasa nada, porque además no es un objetivo de infantil el aprender a leer ni a escribir, ni muchísimo menos, es un acercamiento, ¿no?, al lenguaje escrito. Pero sí que es cierto que desde el punto de vista del constructivismo lo hacen de una manera mucho más divertida y sin darse cuenta, sobre todo. Porque desde que empezamos en los 3 años, tú lo estás introduciendo, empezamos normalmente con el nombre propio, el nombre de cada uno, el nombre de sus compañeros, y a partir de ahí van aprendiendo todas las letras. Y luego van preguntando, desde los 3 años, se van interesando
pero sin darse cuenta. Y tú les vas ofreciendo actividades y vamos haciendo juegos y van aprendiendo sin darse cuenta, de verdad. Y cuando llegan a los 4 años, hay niños que ya leen y escriben, pues porque están preparados, como digo, y los que no lo están, no pasa nada. Y luego llegan a 5 años y ahora estamos en el segundo trimestre, y entonces te vas sorprendiendo de cómo los niños, trabajando tanto los textos como los trabajamos en el aula y también analizando también las letras por separado, que también lo hacemos, porque también es necesario en determinados momentos, no solamente del enfoque constructivista, ¿no? También hay que coger lo bueno de cada cosa. Entonces, también analizamos cada letra, por supuesto, fonéticamente, pues cómo suena si las juntas con esta otra letra. Entonces, ellos se van interesando, en los rincones ponemos en práctica mucho el lenguaje escrito, en el ordenador, en la pizarra, tenemos pizarras magnéticas, pizarras de estas de veleda, franelograma. Entonces, mediante el juego y mediante un montón de actividades que realizamos, pues aprende sin darse cuenta. Y es así. Entonces ahora estamos en el segundo trimestre y entonces tú ves a niños que te leen y te escriben ya y que incluso hacen dictado y les encanta y dices, señor, vamos a hacer dictado. Pues porque sale así. A lo mejor otro año sale de otra forma, pero cuando de verdad están tan cerca y ellos ven que están aprendiendo de esa forma tan fácil, tan sencilla, sin darse cuenta, pues es que les encantan. Entonces ellos mismos se enganchan, ¿no? Repito que hay niños que no están preparados porque es así, es que es así. Pero no pasa nada, ya les llega el momento, si es que es a partir de primero cuando tienen que aprender, ¿no? Pero sí que es cierto que se consigue, yo no te voy a decir más, por no decírtelo, pero se consigue ese acercamiento mucho mejor y de verdad, a veces llega uno y dice, pero ¿cómo ha sido? Además que ese salto lo dan rápidamente, pero es por eso, porque desde los 3 años están acercándose al lenguaje escrito de una manera muy natural. Y a natural me refiero a eso, a no decir la P con la y la P con la y la P con la, que sí que también se dice, por supuesto, pero bueno, una cosa más, pero no es lo único eso. Bueno, Eva, y por acabar ya nuestra pequeña entrevista, tú nos has presentado hoy un pedazo de blog educativo realmente con calidad en el contenido y también con calidad en la forma y en la estructura técnica del blog. No me gustaría preguntarte por los aspectos técnicos, pero sí me gustaría que me contaras qué ha significado para ti pues tener un blog, para qué te ha valido, qué ha aportado a tu trabajo en educación infantil y a tu propio desarrollo profesional. ¿Qué es para ti ese blog, que ya es una declaración de principios? Desde pequeñito crece el arbolito. ¿Qué significa para ti tu blog en tu vida profesional? Pues mucho más de lo que yo me hubiese imaginado nunca. La verdad es que yo esto me lo planteé en un principio pues como un medio de comunicación con la familia, porque al trabajar así por proyectos, yo siempre le digo a los padres cuando terminamos, antes de tener el blog, siempre reunía a los padres después de un proyecto para ponerles fotos de las cosas que habíamos ido haciendo en los diferentes rincones, cómo habíamos trabajado ese proyecto. Entonces, cuando ya me decidí a hacer el blog, lo que hago ya es poner ahí todas las entradas que van surgiendo y entonces los padres es una vía de comunicación entre las familias y yo. Con lo cual los padres saben perfectamente, no todo lo que hacemos porque sería imposible, pero sí que conocen muchas de las cosas que hacemos en el aula. Ellos pueden participar y están informados de lo que se hace. Además sirve también para que los niños en casa se comuniquen más con sus familias contando lo que hacen en el cole. Porque tú muchas veces le preguntas a tu hijo, ¿qué has hecho en el cole? Ah, nada, está jugando. Y no te dice nada más. Pero cuando tienen el blog delante, entonces ya te van contando, ay, pues mira, esto fue lo que hicimos. Y entonces al día siguiente vienen al cole y te dicen, señor, pues ayer estuve viendo lo que pusiste y le estuve contando a mi madre y luego la madre te dice, pero es que me lo estuvo contando todo. Y mi niño antes no hablaba y no me decía nada. Sigue habiendo niños que no cuentan nada. Pero sobre todo me ha servido para eso, para establecer esa vía de comunicación. Y la verdad es que estoy encantada porque veo además que a los niños les gusta mucho verse porque al fin y al cabo salen montones de presentaciones de fotos donde ellos están ahí y están viendo lo que están haciendo sus amigos y además están, como conté esta mañana en la presentación, también voy recogiendo muchas de las tertulias que tenemos en el aula, las conversaciones que se tratan, entonces muchas familias incluso me dicen, estoy imprimiendo todas esas conversaciones para que cuando sean mayores lean lo que pensaban cuando tenían 4 o 5 años, ¿no? Porque algunas conversaciones, como dije, tienen un arte porque es que de arte de reír con ellos. Y entonces, pues la verdad es que me ha servido sobre todo de eso, de vía de comunicación y de una manera también, yo me sentía ciertamente también con una obligación, digamos, para el resto de compañeros, de personas de las que yo he aprendido, porque al fin y al cabo todos nos nutrimos de todo. Y tú ves este blog y ves la otra página y acudes a un foro y aprendes de todo el mundo. Entonces también me planteé que
en vez de hacerlo solamente para mi aula, pues debía ser un blog abierto al público, ¿no? De tal manera que, igual que yo he aprendido de todo, pues si alguien puede coger alguna idea de las cosas que hacemos nosotros, pues mira, pues con que una persona pueda aprender algo, pues mira, pues ya me doy por satisfecha también. Así que básicamente me ha aportado muchas satisfacciones. Mucho tiempo también, porque hay que echarle tiempo, pero encantadísima, la verdad. Bueno, muy bien, pues les damos las gracias a Eva. Yo animaros a que visitéis Desde pequeñito crece el arbolito, premio de élite, premio web de la semana para la Delegación Provincial de Málaga y un blog que hoy ha sido muy bien recibido en este segundo encuentro provincial de blogs educativos. Gracias, Eva, y mucho ánimo en tu trabajo. Gracias.